con los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Esto que nosotros vamos a presentar el día de hoy precisamente tiene que ver con todo el esfuerzo que hemos realizado desde el mes de diciembre hasta la presente fecha, que independientemente que fui nombrado antes del mes de diciembre, empezamos como con un trabajo de construir lo que era el músculo de la comisión, de hacer equipo de trabajo en las diferentes áreas, con diferentes profesionales y pasantes excepcionales en materia de derechos humanos. Creo que nosotros hoy en día podemos decir que contamos con un grupo muy importante de venezolanos y venezolanas al frente de cada una de las responsabilidades de la comisión, que tiene que ver simplemente con la atención del más vulnerable, del venezolano, en vista de la situación de vulneración que hay continua y sostenidamente en nuestro país. Y de ahí nace precisamente lo que es esta figura, y que por lo menos he tenido la responsabilidad de estar al frente y de hacer este equipo de trabajo maravilloso, y que me honro en gerenciarlo. Y bueno, simplemente les digo a todos los trabajadores de la prensa, con mucho respeto, que estoy muy agradecido por la continua colaboración que tienen con la comisión, de estar siempre presente en las diferentes ruedas de prensa para nosotros dar diferentes informaciones que tienen que ver desde informe de la señora Bachelet, en todo lo que tiene que ver en sus responsabilidades, que ha sido el mandato que le ha dado el Consejo de Derechos Humanos, de las relaciones que hemos construido con la Comisión Interamericana y con el MECEBE, que es el mecanismo de seguimiento para Venezuela, y además de ellos con los diferentes mecanismos que tienen responsabilidades dentro del universo de las Naciones Unidas. Además de esto, de construir como un lazo muy importante con las diferentes organizaciones de derechos humanos de nuestro país, de manera de estar, como se dice, con un trabajo que viene siendo como la inquietud de cada uno de ellos, y darle esa respuesta de parte de la comisión ante los organismos internacionales, y que en cada una de nuestras conversaciones, tanto las organizaciones como los defensores siempre están presentes en cada una de esas inquietudes, de manera de que ese protagonismo que ellos tienen que tener como de primera línea, de flecha de la democracia, por decirlo de una manera, tiene que ser muy importante y apoyado por todas las organizaciones que tienen responsabilidades en la materia de derechos humanos. Por lo tanto, simplemente les agradezco nuevamente y reitero las disculpas por no empezar a la hora, pero estas cuestiones técnicas de reinventarnos, lo que tiene que ver con la tecnología y con las situaciones de las redes y el Internet, bueno, son cuestiones que nos van enseñando a dar la respuesta a la hora convenida, y también de las incorporaciones que se van haciendo poco después de la hora fijada. Entonces, le agradecería que me ayudaran con las láminas para ponerla en la presentación, si es tan amable el equipo de... Bueno, como le dije anteriormente, son 180 días, 6 meses, desde diciembre hasta el 30 de junio, de continuo y sostenido trabajo en las diferentes áreas. Vamos con la primera, por favor. Y en este sentido, nosotros, que en el trabajo que veníamos por lo menos realizando a diario, que viene siendo las diferentes funciones que se le va dando a cada una de las coordinaciones para que ellos vayan levantando diferentes temas y que se pongan en el contexto de nuestro país, y además de esto lo hagamos del conocimiento no solamente de los organismos internacionales, sino también de la parte interna. Nosotros nos dijimos, tenemos una responsabilidad con Venezuela, con la sociedad civil. Y es precisamente
no solamente de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, sino también de dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo y de los resultados que hemos tenido. Por eso es que yo creo que es como darle esa respuesta a nuestro país y de la responsabilidad que hemos cumplido en estos 6 primeros meses del año, y que yo creo que ojalá todas las personas que tienen responsabilidades públicas lo hicieran también. Este informe de rendición de cuentas se ha desarrollado conforme a las diferentes áreas que tiene la Comisión Presidencial en Derechos Humanos. Una en el estado de derecho institucional y democracia, otro tiene que ver con el derecho a la libertad personal, los grupos vulnerables, que en esos grupos vulnerables, como ustedes saben, está el tema de personas privadas de libertad, de las personas de la tercera edad, de LGTB, género, pueblos indígenas y incluso el área de niños, niñas y adolescentes y otros. Además de ello, de lo que tiene que ver con la violencia de género doméstico, hostigamiento, militarización, que es muy importante de la parte de la seguridad ciudadana, y otro que tiene que ver con la Comisión Presidencial en cuanto al tema de la visita que realizó la Comisión Interamericana, que ni siquiera lo dejaron montarse en el avión desde Panamá hasta Venezuela, sino que tuvieron que coger de Panamá hasta el hermano país de Colombia y hacer lo que es la visita in loco desde la frontera colombo-venezolana. Otro punto tiene que ver con algo muy importante que vamos a presentar, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos y los reportes especiales que siempre estamos como dando a conocer, no solamente al gobierno interino, sino también a los diferentes mecanismos que están en nuestro país, que creo que es uno de los grandes logros de manera de hacer presencia en este tema en particular. Otro en lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el DESCA, que creo que es una coordinación que se ha conformado con un equipo extraordinario y que pronto vamos a dar bastante informes en cuanto a este particular. Otro tiene que ver con la situación del COVID-19. Hubo otro muy importante, el tema de los migrantes y refugiados. Otro directamente con las víctimas, directamente atendidas, y otra con las acciones internacionales que hemos emprendido, y otro con el área de formación y educación a muchos venezolanos que por lo menos hemos tenido la oportunidad de atenderlos debidamente y de ponernos a la orden en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de formación. Otro con el tema de prensa y uno con las historias de éxitos de la comisión. En cuanto al tema de lo que tiene que ver con la institucionalidad democrática, como ustedes saben, la comisión presidencial fue una respuesta institucional que dio el gobierno interino en cuanto al nombramiento de mi persona al frente de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para ir en lo que es una respuesta a lo que tiene que ver con derechos humanos y atención a las víctimas, que es muy importante. Y que pronto ya vamos a dar a conocer todo lo que hemos hecho y emprendido en cuanto a ese trabajo en particular. Y otro que hemos por lo menos concentrado lo que es un esfuerzo muy importante en los organismos internacionales en vista de la falta de justicia a tiempo y de la parte de la falta de institucionalidad, que no ha sido capaz por lo menos de atender los requerimientos nacionales en cuanto a derechos humanos, y que es triste porque cuando nosotros por lo menos vemos dos casos muy importantes que voy a señalar en este punto, que tiene que ver con las respuestas nacionales, por lo menos del caso de Gilbert Caro. Gilbert Caro cumplió 6 meses detenido debajo de una escalera en un cuerpo policial, que precisamente ese cuerpo policial fue incluso
mencionado en el informe de julio del año pasado de la alta comisionada que ese cuerpo tenía que ser disuelto. Y hasta la presente fecha, a la alta comisionada no se le ha dado una respuesta, independientemente que siguen las situaciones en cuanto a ejecuciones que se le señala a este cuerpo en particular, que por lo menos se ha dado en las diferentes partes de nuestro país, y todavía siguen haciendo y deshaciendo, lamentablemente sin tener por parte de los organismos que tienen que dar respuesta en este sentido, de que se le dé por lo menos a la alta comisionada ese requerimiento que ella hizo en vista de todos los informes que no solamente que ha presentado de actualización, sino además de ello, de toda la documentación que ha levantado y que incluso ha calificado como un patrón que no solamente hay en el tema de tortura, en el tema de ejecuciones extrajudiciales y en el tema de detenciones arbitrarias. Y por lo tanto yo creo que en el tema de lo que tiene que ver con el diputado Gilbert Caro, incluso el diputado también Renzo Prieto, por mencionarlo también, yo creo que se les han violado todos sus derechos humanos, no solamente como persona, a su dignidad, sino también a lo que tiene que ver las prerrogativas que tiene en cuanto a la inmunidad parlamentaria, que en ningún momento se cubrieron para que precisamente se pudiera por lo menos allanarle la inmunidad, sino que simplemente fueron detenidos, fueron imputados, y después de eso hay una paralización de nuestra justicia en nuestro país, que lamentablemente no se cumplen ninguno de los estándares internacionales, y que debiera ser un motivo de que le debiera dar vergüenza a personas que simplemente tienen responsabilidades en esta materia, en derechos humanos en nuestro país y en derechos fundamentales, que en ningún momento, por lo menos, han levantado su voz y que han evitado que este tipo de situaciones a cada una de estas personas por lo menos no se siga produciendo. Nosotros incluso podemos mencionar que en este caso del diputado Gilbert Caro ya hemos accionado tanto en el sistema interamericano como en la oficina de la alta comisionada de la situación que tienen. Y hay dos cosas muy importantes que incluso me disculpan que me pegue aquí, pero es que es indignante que a unas personas por lo menos se le violen sus derechos de una manera tan grotesca al frente y a la vista de personas con responsabilidades en lo que tiene que ver de resguardar los derechos humanos en este motivo. Y, o sea, Gilbert Caro tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2019. Y además de esto, tiene incluso una resolución del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que su detención es arbitraria y que se debe poner en libertad inmediatamente. Y sin embargo, no solamente lo tienen detenido, sino que además de eso, la violación de derechos humanos a la que es constante esta persona en las condiciones en que se encuentra, incluso a la que fueron violadas lo que es el derecho a la dignidad de su propio familiar cuando por lo menos fue a visitarlo y en las condiciones en que lo encontró. Yo creo que esto no es una manera de demostrar por lo menos altura en lo que tiene que ver con diferencias políticas. Yo creo que esto es una situación que va más allá de la contrariedad que se pueda tener en cuanto a un tema político en particular. Y vergüenza le debería dar a las personas que tienen responsabilidades. Incluso yo no sé con qué cara miran a sus hijos para este tipo de situaciones que tienen los venezolanos en nuestro país, y en particular Gilbert Caro y Renzo Prieto. Y me disculpa que me haya salido, pero tenía que hacer por lo menos un alto en este punto en particular porque es un acto de justicia. Y nosotros lo que trabajamos es derechos humanos, y en vista de la situación que tienen estos venezolanos que se encuentran privados de libertad. Otro de los puntos tiene que ver con las diferentes ONG a nivel internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, el MECEBE, REDESCA, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que es un mecanismo como el MECEBE dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las diferentes diligencias en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en vista de la situación de los refugiados que hay, valga la redundancia, ahorita a nivel internacional, y que nos ponen como el segundo país
a nivel mundial con unas cifras que llaman la atención. Otro tiene que ver con las diligencias ante el grupo de detenciones arbitrarias, que son mecanismos de la ONU, y la misión de determinación de hechos para Venezuela, el Fact-Finding Mission, que creo que es importante que se sepa que esta misión sigue trabajando en nuestro país y que está trabajando precisamente 3 puntos específicos que tienen que ver detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas y tortura. Yo creo que esa es una de las cuestiones que nos tiene que llamar la atención y mantenernos atentos a ese próximo examen, a ese próximo informe que ellos tienen que rendir ante el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, en este punto en particular, que ellos, la investigación que precisamente tienen que entregar, tiene que ser no solamente en estos 3 puntos, sino con nombre y apellido, quiénes son las personas que han desaparecido, quiénes son las personas que han torturado y quiénes son las personas que han detenido arbitrariamente. Otro de los puntos tiene que ver también con organizaciones internacionales que defienden a los defensores de derechos humanos como Frontline, a los cuales hemos remitido información a cada uno de ellos, a Human Rights Watch, a la Organización Mundial contra la Tortura, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Organización Mundial de Migración y a la ICE de Estados Unidos, que tiene que ver con el grupo de venezolanos que se encuentra en diferentes centros de detenciones de migración en ese país, y que creo que la Embajada de Venezuela nuestra en Estados Unidos ha hecho un trabajo importantísimo, que han logrado por lo menos la liberación de muchos venezolanos que se encontraban en esta situación y que todavía faltan algunos. Adelante. Otro tiene que ver con la libertad personal de los primeros 6 meses, desde la entrada en vigencia del decreto de estado de alarma dictado por el gobierno de facto y su posteriores prórroga del 12 de mayo y del 12 de junio del mismo año, que han dejado como resultado un notable incremento de la censura y de la represión. 132 detenciones arbitrarias. Y esto precisamente está muy bien documentado y que sí, y estamos colaborando con los diferentes mecanismos, entregándoselas debidamente. Y otro tiene que ver con lo que ha sido la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en cuanto al número de llamados urgentes que hemos realizado a los diferentes mecanismos que tienen que ver no solamente con la CIDH o con la ONU, con el mecanismo del MECEBE, sino también con el grupo de trabajo de la ONU. Adelante. Otro creo que es muy importante para información de lo que tiene que ver de los medios, fue la conformación dentro de la comisión de un observatorio de feminicidio y la campaña que desarrollamos Ni Una Más en cuanto a la violencia que hay con las mujeres, con este tema de género, y un cuestionario sobre el delito de violación de la Relatoría de Género que respondimos a la oficina de la alta comisionada, que fue muy importante que por lo menos nosotros aportáramos. Adelante. Por lo menos en los grupos vulnerables, como ustedes saben, ahí están por lo menos el tema de defensores de derechos humanos, privados de libertad, personas con discapacidad, comunidades indígenas, adultos mayores, LGTB. Adelante. En cuanto al tema de hostigamiento, ya ustedes saben que fue público, notorio y comunicacional la situación que vivió el ex procurador nuestro, Ignacio Hernández, y por lo tanto lo citamos en este tipo de lámina por la situación que vivió en un momento determinado, no solamente de que allanaron la oficina donde él prestaba servicio en un momento, sino que también incluso allanaron la residencia donde él vivía, incluso la de sus propios familiares. Y puntos que se realizaron por lo menos diferentes comunicados y llamados urgentes en lo que se denunció ante las diferentes relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mecanismo sobre Venezuela y la oficina de la alta comisionada sobre este tema. Adelante. Otro tiene que ver con el tema de la militarización de la seguridad ciudadana en cuanto a, mire, en tema de lo que tiene que ver con la seguridad, eso es un tema que tiene que ver con la parte civil y no con militar.
y que por lo tanto, desde que precisamente ese tema ha estado militarizado en esta fase, nosotros, por lo menos en cada una de las documentaciones que hemos hecho de violaciones de derechos humanos, siempre nos encontramos esta figura. Y por lo tanto, ahí tenemos por lo menos el tema de lo que tiene que ver con el grupo de la FAES. Incluso vuelvo a reiterar con el llamado que hizo la alta comisionada de disolver esto y todavía no ha pasado. Hasta la presente fecha, incluso reiteradamente lo ha hecho. Y lamentablemente tenemos como una situación que este tipo de grupo es letal totalmente en vista de la situación, no solamente por la documentación que llevan muchas ONG, incluso yo puedo citar dos, lo que tiene que ver con monitor de víctimas y incluso que provea también cuando saca sus informes sobre este tema en particular. Adelante. Otro, cuando por lo menos se realizó la visita in loco, como dije anteriormente, desde la frontera con Colombia, no solamente nosotros pudimos por lo menos impulsar una serie de audiencias virtuales con la CIDH, estando ellos presentes en Colombia y nosotros desde aquí, desde Caracas, por lo menos poniendo al frente muchas víctimas que relataban las situaciones que tenían no solamente sus seres queridos, sino por las que ellas mismas, porque la mayoría fueron puras esposas, hermanas y de madres de presos políticos, quienes por lo menos exponían cada una de sus vivencias. Y también la interacción que se tenía con el mesero. Y en esta foto por lo menos se ve la misión que nosotros mandamos a la frontera colombo-venezolana, donde estaba ubicada, despachando la CIDH, y en la foto podemos ver a la que estaba en ese momento como presidenta de la comisión, a la doctora Esmeralda, e incluso de espalda al relator de libertad de expresión. Y un grupo de víctimas y de personas que tienen que ver con el tema de con el tema que tiene que ver con cada uno de los casos que ellos llevaron en particular. Aquí, por lo menos en lo que tiene que ver, un primer punto muy importante es el tema de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Creo que esto, de lo que nosotros por lo menos ya lo ensamblamos. Ahora bien, un Plan Nacional de Derechos Humanos no es que nosotros se lo vamos a presentar a ustedes y que ya lo tenemos listo, no, sino que ya tenemos, como se dice, todo ensamblado para que ahora sea diversificado, por lo menos con todas las organizaciones de derechos humanos, con las universidades, con la academia, con la Asamblea Nacional, con las víctimas, de manera de que cada uno de ellos hablen en lo que tiene que ver con los puntos que contiene este plan nacional y puedan hacer las diferentes observaciones y sirva para que precisamente este tipo en particular nosotros por lo menos lo podamos, como se dice, enriquecer para que cuando lo presentemos a la opinión pública y al país, por lo menos esté en cada una de las inquietudes de todas las fuerzas vivas de nuestro país, no solamente organizaciones no gubernamentales, organizaciones de desarrollo, iglesias, como dije anteriormente, víctimas, todas las personas, los colegios profesionales tengan por lo menos algo que opinar, pero que ese plan nacional sea precisamente de todos los venezolanos y que ellos se sientan representados en cada uno de los puntos. Este plan nacional tiene 5 puntos muy importantes: un componente de igualdad y no discriminación, otro que tiene que ver con institucionalidad, otro punto que tiene que ver con memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas, un componente muy importante que tiene que ver con el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y un quinto punto que tiene que ver con la cultura cívica y compromiso de los derechos humanos de todos los venezolanos, de manera de que cada uno de estos ejes que le he dicho anteriormente, por lo menos se vea muy bien, por lo menos tratado por cada una
de las personas con responsabilidades que vamos a tener al frente y que ya vamos a ir coordinando con las diferentes universidades y con organizaciones no gubernamentales para sentarnos, para intercambiar sobre cada uno de estos puntos y después ellos nos hagan llegar cada una de sus recomendaciones y que después hagamos otra reunión para que ellos lo observen y para ver si por lo menos cada una de sus observaciones se tomaron en cuenta o si era preciso que se tomara en cuenta como tal. No es que es obligado, pero sí que se tiene que discutir si viene al caso de que se incorpore cada una de las recomendaciones que haga. Pero este punto en particular del Plan Nacional de Derechos Humanos es muy importante porque va a ser, como se dice, la guía y la ruta que se tiene que tener para que haya respeto y un plan nacional en nuestro país en cuanto al tema de derechos humanos. Adelante, pase. Otro punto, no, devuélvela, por favor. Otro punto tiene que ver con la creación del registro único de víctimas. Ahora sí la puedes pasar, por favor. Ok, en este punto ya ustedes saben que nosotros en el mes de marzo, gracias a Dios, logramos por lo menos ensamblar un registro único de víctimas, donde después casi de 4 reuniones que sostuvimos con la Dirección General de Atención a las Víctimas de Colombia, que tiene más o menos 9 millones de personas registradas de diferentes temas en ese país, pudimos por lo menos traernos como parte de lo que tiene que ver con la experiencia de Colombia, pero adaptarla a nuestra situación real. Y hoy en día tenemos un registro único de víctimas que es muy sencillo para ingresar cada uno de los pasos. Por lo menos en esta lámina se le da por lo menos cómo ingresar cuando por lo menos ingresa a la dirección de la comisión. Después en el paso 2 cómo haces clic en la parte del registro de víctimas. En el paso 3 cómo se va a hacer el registro. Después en el paso 4 cómo se va a llenar la planilla con tus datos de nombre y apellido, documentación de identidad, género, la dirección, el sector, el teléfono. Adelante. Y otro tiene que ver también para completar la planilla, el paso 5, pero en este punto en particular se hace una precalificación por la denuncia que se está llevando a efecto en el registro, y una vez que se haya terminado, bueno, simplemente le dice enviar y nos llega a la base de datos y ahí inmediatamente empiezan a trabajar los abogados que están en esta área. Otro tiene que ver con el reporte de letalidad en cuanto a los informes que hemos entregado en lo que tiene que ver con el informe del año 2019, que hace poco se lo presentamos a los medios de comunicación. El primer informe que presentamos de FAEX del primer trimestre del año 2020, y el último que tiene que ver con la masacre de la cárcel de Guanare, que como ustedes saben ahí fueron asesinados presuntamente, dicen 47 personas, otro dice que fueron más, un número muy importante de heridos, que incluso muchos de ellos fueron amputados en diferentes partes de su cuerpo. Y yo creo que esto es un tema que se debe investigar continua y sostenidamente, porque ahí no se investigó lo que fue la escalera de mando, sino que simplemente personas que tenían una responsabilidad específica en el penal, pero se olvidaron de investigar otras que estaban precisamente en ese escenario y que nosotros en este informe lo pusimos de relevancia. Adelante. Otro tiene que ver precisamente con el derecho de DESCA, el derecho económico, sociales, culturales y ambientales, que tiene que ver con la pandemia y la usurpación, de lo que tiene que ver con el derecho a la educación, a la libertad académica, el derecho a la salud, derechos ambientales, acceso a los servicios públicos y el COVID-19. Yo creo que por lo menos con todas las partes que nos leen diario, ¿no? Dándonos a conocer el número de personas según cifras que hay de un lado, presuntamente, donde han fallecido, y que ya por lo menos pasa los 12.500 personas que están
con esa infección, y además otro grupo importante que han fallecido hasta la presente fecha. Pero ahí tenemos un caso muy importante que yo creo que es por lo menos importante como discutirlo, que tiene que ver con que por lo menos el estado Zulia, por decir una referencia muy importante, donde han muerto muchas personas de trabajadores de la salud, y además de esto personas, ciudadanos comunes y corrientes, donde no tienen equipos, donde la situación es totalmente lamentable, igualmente que en todos los hospitales, pero en el Zulia por lo menos ha sido como muy recurrente. Cuando mandan precisamente las pruebas hacia Caracas, porque resulta, lamentablemente está centralizado, cuando llegan esas pruebas ya la persona ha fallecido. Entonces resulta que como tenían tuberculosis, entonces no la cuentan como una cuestión de la COVID, y resulta que precisamente por la COVID fue que fallecieron. Adelante. Yo creo que otro tiene que ver con, por favor, ¿puedes retroceder un momentico hasta donde teníamos la parte de, del Plan Nacional de Derechos Humanos? Ahí. Ajá. Otro punto en particular, creo que por eso mandé a que devolvieran esto, porque tiene que ver con la elaboración de 24 cuadernillos de jurisprudencia. Estas son precisamente sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde por lo menos, por decirle 5 de referencia, porque como le vamos a presentar a ustedes este tema de las 24 sentencias, no quiero dar como mucha información, sino más o menos una referencia muy importante. Yo creo que ustedes saben de las sentencias que por lo menos ha ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una tiene que ver con el caso Montero Aranguren, que es el famoso caso del retén de Katia. Otro tiene que ver con el caso de la Corte Primera en lo Contencioso, que es el caso Apis y Barrera, y otros. Otro tiene que ver con el caso Radio Caracas Televisión, donde está el caso del señor Marcel Graniel como representante de esta planta de televisión. Y otro, el caso de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos, y también el caso de Linda Loaiza. Todo esto por lo menos se diseñaron en 24 cuadernillos, que son 24 sentencias, que incluso yo creo que una información muy importante es que para todos los defensores de derechos humanos, academias, universidades, organizaciones de derechos humanos, víctimas, va a ser importante no solamente tener como esta colección a través de la web, sino yo creo también esa colección a manera física, con esta portada que nos regaló el famoso caricaturista Edo, que simplemente relata por lo menos una situación del famoso Guernica de Edo, y que queríamos por lo menos buscar cómo nosotros pudiéramos representar todo este desastre de cada una de estas sentencias, todas juntas, y bueno, ubicamos como la parte de esta obra de Edo, y se lo agradecemos altamente su colaboración para poder tener en los cuadernillos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada una de estas jurisprudencias, que estoy seguro que por lo menos a las personas que trabajamos este tema va a encantar muchísimo. Ahora sí nos podemos ir nuevamente en donde estábamos, por favor. Ahí. Ok. Por lo menos en lo que tiene que ver con el caso de los migrantes, ustedes saben muy bien que es una cuestión totalmente lamentable de lo que por lo menos están sufriendo nuestros venezolanos, no solamente porque han salido forzadamente por las situaciones de seguridad jurídica, por la situación de seguridad social, por la situación de seguridad personal, por la situación incluso de lo que tiene que ver con el trabajo, que incluso muchos de los venezolanos estaban trabajando
y que muchos están regresando ahora precisamente porque con la situación que está ahí a nivel mundial del COVID, no tienen cómo pagar sus alquileres, los trabajos por lo menos han mermado demasiado y se han visto en una situación bien, este, muy lamentable de regresar no solamente a su país, sino que incluso las autoridades que tienen responsabilidades a través de los diferentes organismos de facto, en vez de darle la bienvenida a este grupo de venezolanos, después de caminar desde el Ecuador, desde Bolivia, desde Perú, desde Colombia, hacia nuestro país, simplemente lo que hay es una amenaza para ellos. O sea, perseguir a los migrantes el que busque una vía que no es la que por lo menos la que tienen como un control que nunca abren, que simplemente tienen que ver cómo buscar de regresar a su país, como que si están implorando, como que si tienen que implorar que lo dejen regresar a un país donde nacieron y un país donde tienen toda su familia. O sea, un venezolano puede salir y puede entrar a su país cuando quiera, y ante la situación que hay, tiene que haber por lo menos las condiciones requeridas, sí, pero no se le puede tratar como un delincuente y menos aún cuando por lo menos hay un tipo de mensaje de que las personas que utilicen las trochas, los trocheros, van a ser simplemente detenidas y estas personas a la vez esperan por lo menos una autorización del Tribunal Supremo de Justicia para enviarlas al Dorado. O sea, regresamos a 1997 cuando se derogó la ley de vagos y maleantes. O sea, una, una, una calificación y una sentencia sin tener por lo menos un debido proceso. Entonces yo creo que eso deja mucho que desear. Creo que es el único país que persigue de esta manera a sus propios venezolanos, cuando tienen que perseguir es a otros precisamente que han cometido delitos, pero continuo y sostenidamente. Incluso en esta frontera, cuando hubo la realización de la visita in loco desde Cúcuta, por lo menos se pudo visitar comedor donde por lo menos ahí se le dan más de 6.000 comidas diarias a muchos venezolanos. Creo que el 80% todos son venezolanos, no solamente de los que están en la frontera, sino incluso que están en Venezuela y cruzaban precisamente para poder comer. En este sentido, se elaboraron 11 llamados urgentes sobre el tema, incluyendo personas varadas en diferentes países, incluso logrando con la Embajada de España unos pronunciamientos muy importantes que yo creo que trajo como consecuencia uno de los regresos que se hizo y que después se paralizaron. Otro que tiene que ver con comunicados públicos que se hemos hecho alertando la situación de la gravedad en este punto en particular. Pase. En cuanto a lo que tiene que ver con la formación de derechos humanos, yo creo que por lo menos ahí nos sentimos muy contentos porque a través de la situación que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel mundial, que virtualmente ahora tenemos que hacer no solamente las ruedas de prensa, sino que tenemos que hacer incluso la parte de la formación y la capacitación. Hemos tenido por lo menos unos encuentros muy importantes que hemos abordado por lo menos temas de lo que tiene que ver con la misión internacional independiente de hechos, que es la Fact-Finding Mission, en cuanto a la persecución política contra defensores de derechos humanos, los procedimientos ante la Corte Penal Internacional, incluso para que las personas lo conozcan, el sistema de protección y nuevos retos de derechos humanos generados por la pandemia del COVID-19, la persecución contra los trabajadores de la prensa y la seguridad digital, que creo que fue importante también cuando lo formamos a muchos venezolanos, el contenido y alcance y protección de los DESCA, la situación del arco minero, que creo que la alta comisionada en su último informe hizo por lo menos referencia, en este caso en particular, muy importante porque demostró el patrón que existe y el grupo de irregulares que persiste en este punto en particular, sin que simplemente se haga absolutamente nada, sino que se siga haciendo lo que se viene desarrollando de manera irregular en este punto del país. Adelante. Otro, por lo menos en lo que tiene que ver con cifras, que creo que es importante, son los 116 llamados urgentes que se realizaron ante diferentes instancias nacionales e internacionales,
los 100 comunicados públicos en cuanto, levantando la voz en cuanto a violaciones de derechos humanos que se cometieron en los primeros 180 días, los 175 notas de prensa que elaboramos para los diferentes medios por diferentes temas de violaciones de derechos humanos. Adelante. Los 13 reportes especiales que se hicieron por la persecución a diputados, el deterioro de la independencia judicial y las 23 recomendaciones que hicimos a la alta comisionada del informe que ella rindió a nuestro país. Otro tiene que ver con los 8 informes concernientes al decaimiento de los poderes públicos y al hostigamiento de los trabajadores de la prensa continua y sostenida, no solamente deteniéndolo, sino también recluyéndolo por días, y después de presentarlo en diferentes audiencias simplemente le dan unas medidas cautelares que nosotros le decimos que le dieron un combo, ¿no? O sea, prohibición de salida del país, prohibición de hablar del caso, presentarse cada 15, cada 8, 15 o mensualmente. Además de esto, no poder participar en ningún tipo de protesta en lo que tiene que ver con este punto. Y 2 solicitudes de medidas cautelares que realizamos conjuntamente con organizaciones de derechos humanos para personas que tienen trabajo en el área legislativa. Adelante. Otro de los casos de violación que denunciamos fue las detenciones arbitrarias, la persecución por motivos políticos, los hostigamientos de los trabajadores de la prensa, como repetimos, como dijimos en la anterior lámina, la situación de los privados de libertad, no solamente de la situación que se presentó en Guanare, sino lo que se sucede en los calabozos policiales, y de un reporte por lo menos que estamos impulsando de alternativas muy importantes. Yo creo que una de las cosas es que el caos que nosotros tenemos en materia carcelaria, yo creo que no solamente es una referencia internacional, porque mire, Brasil tiene más o menos unos 640,000 presos. México, no, Colombia tiene más o menos unos 200,000 presos. Venezuela nada más tiene como 43,000 a nivel de cárceles, sin meter los calabozos policiales. Y Brasil nada más tiene 2 medidas provisionales, de la cárcel de Urso Bronco y un centro de detención de menores de Sao Paulo. Y Argentina, que tiene más o menos unos 42,000 presos, no, unos 57,000 presos, tiene nada más una sola medida provisional, que es la cárcel de Mendoza. Colombia, por decir como referencia, un país que está al lado nuestro, no tiene una medida provisional. Tiene medidas cautelares, pero no tiene medidas provisionales. Y Venezuela tiene 8 cárceles bajo medidas provisionales, que están desde el 2005 y todavía las tiene porque no se cumplen precisamente los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de medidas cautelares que han otorgado a retenes policiales en nuestro país. Otro tiene que ver con la violación de derechos humanos de los grupos vulnerables, de personas con discapacidad, de mujeres adultos mayores, niños, comunidades indígenas, LGTB, la crisis sanitaria del COVID que hay, las violaciones de derechos humanos de los migrantes, las ejecuciones extrajudiciales. Adelante. De reuniones que hemos realizado a nivel nacional e internacional, como con 40 organizaciones, yo creo que es muy importante, por lo menos para hacer referencia con una organización como la Confederación de Sordos de Venezuela, con Sorben, SOS Orinoco, Médicos Unidos por Venezuela, Refugiados Sin Fronteras y la Organización de Estados Americanos. Pero además de esto, con organizaciones de derechos humanos de nuestro país y las reuniones con embajadores del gobierno interino de España, de Perú, de Brasil, de Francia y de la Organización de Estados Americanos, de la representación ante la Organización de Estados Americanos. Adelante. Otro tiene que ver con a lo que hemos beneficiado, por lo menos en la comisión. Por lo menos nosotros la referencia que hacemos es que hemos beneficiado a unas 364 personas a través de llamados urgentes ante la Comisión Interamericana y la Oficina de la Alta Comisionada. Más de 40 entrevistas a víctimas de violaciones de derechos humanos con el objetivo de denunciar ante los organismos internacionales y nacionales. Y además de eso, más de 1.763 personas que han participado en los diferentes cursos, como dije anteriormente,
por lo menos aquí estamos dando la cifra de formación a nivel virtual. Además de casi 223 denuncias de violaciones de derechos humanos que fueron registradas por la Comisión Presidencial en estos 6 meses y que incluso han servido para documentar en cada una de estas dos instancias, tanto la instancia de Naciones Unidas como la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ellos impulsen informes temáticos, para que por lo menos saquen llamados en cuanto a Twitter de situaciones de violaciones que se puedan estar ocurriendo al momento en nuestro país. Adelante. Otro tiene que ver con las historias de éxito, tiene que ver con la presentación, como dije anteriormente, del registro único de víctimas, que ahora tenemos por lo menos un registro formal donde las personas pueden acudir, del proceso en lo que intervino la comisión en cuanto a las medidas cautelares que hemos por lo menos ayudado, en cuanto a los reportes que hemos por lo menos realizado de lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la ilegalidad de la situación de la FAES, y además de esto de la persecución política en el año 2019. Y además de esto, de lo que se presentó en cuanto a la prensa en su momento en el mes de marzo, el registro único de víctimas, la entrega del informe de la situación de los derechos humanos en el 2019, eso fue hace como una semana y media, a los miembros a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Cúcuta, que se entregó en su momento en el mes de marzo una síntesis del informe 2019. Y la comisión acompañó al grupo de víctimas que por lo menos pudieron presentarse dando su relato de las situaciones que pasaron por situaciones del grupo de la FAES, por lo menos de una ejecución que realizaron a un hermano de una persona que la comisión acompañó, de personas que se encuentran detenidas en el DGCIN y que fueron torturadas, y de otros que se encuentran también en Ramo Verde. Adelante. Otro punto tiene que ver que las audiencias virtuales que se hicieron conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los diferentes talleres que se dictaron sobre el debido proceso de independencia judicial y reforma institucional, la documentación de crímenes atroces que hay y la remisión de informes a la comisión, a la misión de establecimiento de hecho de la ONU, que se encuentra todavía trabajando fuera de nuestro país, pero que se encuentra haciendo ese seguimiento y documentando la situación, como dije anteriormente, de 3 puntos en particular. En Carabobo, de los cursos que se dictaron sobre el proceso de la remisión de información a la Corte Penal Internacional y a un grupo de periodistas y diputados y miembros de la sociedad civil del Estado Lara que denunciaron en su momento los atropellos que fueron objeto este grupo de trabajadores de la prensa y de diputados cuando el presidente Guaidó hizo presencia en Barquisimeto. Adelante. Otra tiene que ver de la Comisión Presidencial del trabajo, por lo menos para fortalecer el tema de las personas que son migrantes en Estados Unidos y que hemos venido trabajando precisamente con el embajador de Estados Unidos en Washington, que creo que ha sido bien importante, por lo menos las reuniones que hemos realizado. De manera también virtual, los foros y talleres en cuanto a persecución política contra los trabajadores de la prensa y que han participado incluso trabajadores de la prensa en esos foros que hemos realizado. Y la campaña que se presentó, Ni una más en Venezuela, que fue precisamente de la violencia de género. Y el otro que se dictó el primer curso de una semana en cuanto al sistema de protección y nuevos retos generados por los derechos humanos generados por la pandemia. Adelante. Creo que otro de lo importante fue por lo menos poder realizar un foro de nuestra comisión que estuvo por lo menos como invitado al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Bravo, la relatora y comisionada para Venezuela, Esmeralda Arosamena, y demás relatores que tienen que ver con DESCA, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la relatora Soledad García, y Edinson Lanza, que es el relator
de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tuvo como anfitrión a Claudio Grossman, expresidente del Comité contra la Tortura y actual presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y que también fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también estuvo presente el expresidente de la comisión, el doctor Carlos Ayala Corado. También en el mes de mayo se realizó, como ustedes saben, el informe sobre la FAES y la presentación de propuestas de colaboración a los embajadores del gobierno interino en cuanto a algunos mecanismos importantes que ellos pudieran impulsar en cada uno de esos países, no solamente con la migración que hay en esos países, sino también con las propias organizaciones de esos países hacia la diáspora. Y también en cuanto a lo que fue por lo menos una remisión de una carta que hicimos diplomática al embajador Gustavo Tarre por parte de la comisión, para que como logro de la invitación al propio secretario de la Comisión Interamericana ante el Consejo Permanente, para que dieran a conocer los resultados de la visita in loco que se realizó en la frontera colombo-venezolana. Adelante. Otras historias de éxito que pudiéramos decir son las alianzas de trabajo con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Como dije anteriormente, valga la redundancia, con la ONG Consorben y otras organizaciones de derechos humanos, y que en este puntico no caben todas con las que hemos hablado y que mantenemos por lo menos comunicación. Se establecieron alianzas con diferentes organizaciones y con servicio exterior del gobierno encargado. Los diferentes llamados urgentes en conjunto con la Embajada de España para los retornados en nuestro país, que se logró por lo menos uno de los regresos, y que lamentablemente la asistencia ha sido, como siempre, de una manera totalmente grotesca. ¿Aló? Adelante. Otra de las historias de éxito tiene que ver con el informe de los privados de libertad, principalmente concerniente de lo que se vivió en la cárcel de Guanare, de los diferentes talleres que se han realizado en esta materia, en privados de libertad, en derechos por lo menos de niños, niñas y adolescentes, en el tema de la comunidad LGTB y adultos mayores y personas con discapacidad. También se organizó un foro virtual titulado Protegiendo a los Defensores de Derechos Humanos, que creo que es importante siempre brindar estas herramientas a los diferentes no solamente a las organizaciones, sino también a los miembros de cada una de estas organizaciones como defensores de derechos humanos. Adelante. Otro de los puntos muy importantes que de las campañas que se realizó el Día Mundial del Refugiado y el Día Mundial de las Víctimas contra la Tortura. Creo que realizamos por lo menos 3 actividades muy importantes, y también con el tema de refugiados, donde por lo menos participaron la profesora Ligia Bolívar, el comisionado David Smolaski, donde por lo menos hicieron una exposición muy importante, no solamente de lo que tiene que ver con todas las personas que han migrado, sino incluso de los retornados. Otro de los puntos importantes es que la comisión denunció ante la oficina del Alta Comisionado y la Comisión Interamericana los casos de hostigamiento y detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales a profesionales de la salud, políticos, docentes, periodistas y parte de la sociedad civil. Y además de ello, la comisión intervino en los casos de la abogada Eva Leal en Barquisimeto a través de sus llamados urgentes en estas 2 áreas, tanto en el Sistema Universal de los Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano también de los Derechos Humanos. Y otro punto muy importante tiene que ver precisamente con, por lo menos, la ratificación que hizo el presidente Juan Guaidó Márquez del protocolo facultativo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue aprobado incluso, yo creo que ustedes saben por el seguimiento que hacen a la presidencia y a la Asamblea Nacional,
que fue precisamente aprobado en primera y segunda discusión como ley aprobatoria y que incluso ya está en Gaceta Oficial, no dentro de los primeros 180 días, pero sí por lo menos ya lo tenemos a partir del 15 de julio y es la Gaceta Legislativa número 27. Adelante. Bueno, yo simplemente culmino esta presentación de los primeros 180 días de gestión 2020 de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, que tengo la responsabilidad de gerenciar, con un extracto de un poema para que sirva de fortaleza a nuestros presos políticos que llevó el señor Nelson Mandela en vida consigo, en un escrito en papel durante su tiempo en prisión, ayudándolo a seguir luchando, que dice, cito: en las garras de la circunstancia no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve en la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, de William Ernest. Y para despedir la última lámina, por favor. Le doy las gracias por estar presente en esta presentación. Yo se los agradezco altamente, pero nos despedimos con una palabra de la juez presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito. Cito, abro comillas: vamos a seguir prendiendo velas, no vamos a maldecir la oscuridad. Vamos a seguir prendiendo velas que formen una antorcha para iluminar de nuevo el paradigma, para hacer de este paradigma que ahora está a la sombra, un paradigma de luz. Y yo por lo menos diría para culminar que esta actual presidenta de la Corte Interamericana también fue relatora del protocolo facultativo contra la tortura. Y por lo tanto, le doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos y ahora, bueno, oiremos sus preguntas sobre esta rendición que estoy haciendo delante de ustedes para todo el país, conjuntamente que me acompañan por lo menos mi equipo de trabajo. Así que tienen poder usar el derecho de palabra. Gracias, comisionado. Por favor, le pedimos a los periodistas que quieran realizar algún tipo de pregunta que por favor le den la opción levantar la mano e inmediatamente se les concederá el derecho de palabra. Oye, también está que no preguntan. Pero me siento muy bien de rendir cuentas a mi país del trabajo que hemos realizado durante estos 6 primeros meses de atención a las personas, al ciudadano en nuestro país. Y decirlo con números y con diligencia, y que ahora, después de la rueda, a través de su correo le va a llegar el informe y le va a llegar la presentación también. Así que simplemente lo que le doy es las gracias por la asistencia, por llevarnos ese seguimiento y estar con nosotros en cada una de nuestras presentaciones que hacemos. Y también de que ese lema que por lo menos siempre se usa, que todos los derechos son para todos y todas las personas. Ese ha sido un punto de referencia nuestro, y que no vamos a dejar de hacerlo, y que siempre vamos a estar acompañando y vamos a estar al lado de las víctimas luchando por sus derechos humanos. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. De esta forma damos entonces por finalizada la rueda de prensa.